Docker es una plataforma que te permite desarrollar, desplegar y ejecutar aplicaciones en contenedores, asegurando la portabilidad, la eficiencia y la escalabilidad. Los puntos claves de Docker son que Docker es un contenedor, es una unidad ligera y portátil que incluye todo lo necesario para ejecutar una aplicación. Esto quiere decir que tenemos el código, las dependencias, las bibliotecas y las configuraciones dentro de ese contenedor. Esto garantiza que la aplicación se ejecute de forma consistente en cualquier entorno, ya sea local, ya sea de pruebas, ya sea en producción. Debes saber 4 de sus componentes principales. Tenemos el Docker Engine, que es el núcleo que ejecuta y gestiona los contenedores. Docker Imagen son esas plantillas inmutables que se utilizan para crear contenedores. Son como las recetas. Es un blueprint de la aplicación. Docker Container vienen siendo las instancias en ejecución. Es cuando tomas una imagen y la ejecutas. Y Docker Registry, que viene siendo ese sitio en donde almacenas los dockers cuando quieres compartirlo. Entre las ventajas tenemos 4. La portabilidad, que es eso que nos permite mover los contenedores a cualquier máquina que tenga Docker y ejecutarlo allí. La eficiencia, ya que por su tecnología le permite usar menos recursos de las máquinas virtuales, ya que comparte muchos de estos recursos con el sistema operativo. La velocidad, los contenedores se inician rápidamente debido a la arquitectura ligera con la que están construidas. Y la escalabilidad es eso que nos permite desplegar múltiples instancias de la misma aplicación, ya sea en la misma máquina virtual, con ciertas características diferentes, pero siendo la misma aplicación, o lanzando un montón de dockers dentro de otras máquinas virtuales, incluso servidores completos diferentes. Entre los comandos básicos tenemos Docker Build, que te permite construir un Dockerfile, que el Dockerfile viene siendo la plantilla, el Docker Run, que viene siendo el comando para crear y ejecutar un contenedor, el Docker PS, que te lista los contenedores, el Docker Stop, que te detiene los contenedores, el Docker Pull, que descarga una imagen de un Docker Registry, y un Docker Push, que sube la imagen hacia ese repositorio. El Dockerfile viene siendo un archivo que contiene instrucciones para construir la imagen. Por ejemplo, esta que te muestro acá. Está compuesta de palabras reservadas y parámetros que son las instrucciones que van a ser usadas por esas palabras reservadas para generar algo. Por ejemplo, from Python 3.9 significa que esa imagen va a partir de otra imagen que se llama Python y que tiene la versión 3.9. Worddir viene siendo una palabra reservada que significa carpeta de trabajo. Y lo que le está diciendo es que justo allí es donde quiere que comience. En este ejemplo vamos a comenzar nuestra carpeta de trabajo en /app. Copy, la palabra reservada para copiar archivo desde fuera del Docker hacia dentro del Docker cuando se está construyendo. Aquí en este caso quiere decir que copia todo donde estamos parados hacia dentro del Docker. Y así sucesivamente. Cada palabra reservada tiene una serie de comandos que les dicen qué hacer. Los casos de usos comunes son para desplegar aplicación y microservicio, creación de entornos de desarrollo aislados, ejecución de pruebas automáticas, portabilidad entre proveedores de la nube. Y si ya te diste cuenta, los casos comunes normalmente son usados por los DevOps, pero no solo ellos lo pueden usar los desarrolladores, lo pueden usar la gente que trabaja con infra también. O sea, es bastante versátil, es una tecnología muy importante en la construcción de software. Y no solo lo vas a poder lanzar dentro de máquinas virtuales, sino incluso hay clusters, como el clúster de Kubernetes, que trabajaba hasta hace poco con esta tecnología. Docker es esencial en DevOps porque simplifica el desarrollo de despliegue continuo, facilita la creación de entornos idénticos, que esto es maravilloso, y nos permite tener, por ejemplo, ambientes de desarrollo, prueba y producción, minimizando el problema de compatibilidad y el problema de mover aplicaciones entre entornos. Si quieres profundizar más en Docker, aquí te dejo un video que va hacia un curso, en donde detallo más información sobre este tema.